Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas y cementerios, explorando rincones malditos, señales electromagnéticas y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los entes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de fenómenos paranormales y en este caso pues hablaremos de pueblos encantados y nuestra experiencia en por lo menos uno de ellos, ¿eh? Y bueno, un pueblo encantado o embrujado son en la cultura popular pueblos normalmente abandonados donde ocurren supuestos fenómenos paranormales, normalmente asociados a leyendas sobre fantasmas, crímenes o etcétera, ¿no? Cualquier otra cosa. En esta ocasión, como ya he dicho, os vamos a hablar de un pueblo llamado Marmellar, que fue abandonado, donde además de un par de crímenes sin resolver, incluso dicen que puede haber un tercero, pues también ha sido lugares de culto, de ritos satánicos y pues nada, es un sitio en el que este grupo, en el que estamos aquí, pues también acompañados de una manía, que lo tenemos en el chat, pues estuvo hace poco investigando y realizando algunas sesiones de Ouija allí en el poblado este. ¿Qué os pareció la experiencia en general y qué fue lo que más os gustó o lo que más destacáis? Bueno, pues lo primero que me pareció muy chulo de este pueblo era la entradilla, que una manía nos estaba esperando para llevarnos en un tour a pie. Y me pareció muy sugerente porque además, conforme andábamos, él nos iba contando un poco la historia del pueblo, la historia de las cosas que ahí habían sucedido, junto con otros fenómenos así un poco paranormales que inducían un poco a meterse en tema, ¿no? Y estaba muy bien porque es un pueblecito que de día no lo he visto, solo lo vi de noche, como todos, claro, fuimos ahí. Pero me pareció bastante recogido, o sea, bastante lejos de la civilización y como decía una manía, realmente que es curioso que la gente viviese allí, tan lejos, ¿no? O sea, en una población tan aislada. Eso es las primeras impresiones que tuve. Pero sí, yo estaba en forma de espíritu porque en este momento yo no tengo ni vela en este entierro porque es que no estuve. O sea, yo lo único que podré opinar es sobre vuestras opiniones y sobre vuestros relatos, lo que contéis. Así que le cedo la palabra a Dani. No estuviste porque no quisiste contactar con nosotros a través de la Ouija, ¿eh? ¿Qué medio tenías? Bueno, a ver, ya sabemos que este medio, el medio de la Ouija, mira, yo os puedo llamar vía telefónica, vía WhatsApp o cualquier otro medio, incluso os contacto con vosotros con señales de humo si queréis, pero es que la Ouija es que sería el ultimísimo de mis recursos. ¿Qué dices? Eso sería que serías un maestro de la meditación. No lo has pensado bien. No, nada de eso. Aquí la Ouija para mí es línea roja. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alma. El camino, a pesar de que la caminata después del día no fue la más agradable, pero el sitio estaba en el bosque, que andar por el bosque siempre de noche te mete en situación. Entonces Sonamanía nos iba explicando todo lo que él sabía que había ocurrido en ese pueblo abandonado, historias de rituales, de algún vecino que todavía tiene casa por allí que iba echando a la gente de la zona, de que se veían orbes, de muchas cosas que nos estuvo contando. Y claro, eso mientras íbamos andando pues nos iba poniendo muy en situación, yo por lo menos tenía muchas ganas de llegar pues por a ver si encontrábamos alguna de esas cosas o se manifestaba alguna de esas cosas que nos iban contando una manía por el camino. De una cuestión, o sea, erais entonces para hacer una recopilación de datos, erais vosotros, o sea, Víctor, Alma, Dani y la manía, ¿no? Erais vosotros 4.
Ay, Carlos, perdón. Sí. O sea, entonces 5. Sí. Pues 5. No es un número hecho por casualidad, porque el pentágono, que suele contener la estrella, está formado precisamente por 5. Entonces, ¿decidisteis que fuera así a propósito o fue algo meramente casual? Por supuesto, buscábamos que hay que hacer un ritual satánico siendo 5. Hombre, pero la duda ofende. Nosotros jamás hemos dicho de hacer ouijas para contactar con seres de luz y de buen rollo. Siempre buscamos lo satánico, los rituales y estripar. Bueno, pues En nada, realidad pero no fuimos con esa intención porque nos faltaba el sexto en discordia. el sacrificio. O sea, el sacrificio. Exacto, sí, sí. Pensábamos que fueras tú, pero como no quisiste venir, pues nos quedamos sin. Ya, sí, os agué la fiesta, ya. Es que ya me olía a mí esto, por esa razón dije yo, estos tíos me quieren aquí enrolar y quieren meterme en algo de lo que yo no salgo. Pues poca broma, porque de lo que se habla en ese pueblo es que han habido mínimo 2 asesinatos de 2 chicas y por lo menos uno de ellos fue por un ritual satánico, entiendo también. Así que hay broma, pero no hay tanta broma, ¿eh? ¿Y el segundo por qué fue? ¿Porque el tío estaba bebido, se le cruzó el cable o porque simplemente ya estaba poseído antes de hacer ningún ritual? No, el segundo solo encontraron, creo que fue el segundo, el cuerpo quemado y no se sabe más. En la zona parece ser que tiene contexto sectario. Parece ser que hay involucradas pues sectas en el asunto con personalidades, al parecer, como siempre en este asunto de las sectas, de cierta influencia, que evaden pues digamos la legalidad posterior, ¿no? Eso es lo que nos contó un poquito Ona Manía. Entonces, sí, había casos bastante truculentos. Coches de lujo han visto entrar y salir. Claro, volvemos a lo mismo, que siempre con el tema de las sectas siempre parece que es como algo que solamente las clases más pudientes, ¿no? Se dedican a hacer. Yo creo que es un poco como el aburrimiento que tienen, ¿no? Pues tienen que sacarlo por algún lado. Uh-huh. Y todo está envuelto de eso. Por ejemplo, la iglesia que fuimos a visitar, que es muy chula además, porque obviamente está ruinosa, pero todavía tiene partes constructivas que se pueden visitar. Por ejemplo, incluso hay varias escaleras de caracol, algunas de las cuales subimos. Por ejemplo, Dani y yo subimos a un par de ellas. Llegó un momento que se podía seguir subiendo, pero yo dije hasta aquí porque está un poco inestable, ¿no? Pero bueno, que se podía visitar todavía. Todavía había restos de policromía, no había techumbre, obviamente, pero las paredes, los espacios se podían ver todavía. Y había muchas pintadas también de chavales, seguramente, pues poniendo lo típico, el 666, el demonio y todas estas cosas en referencia a los sucesos que ahí se han dado. Porque, claro... Cruces invertidas. Cruces invertidas. Claro, porque este tipo de cosas atrae a la gente realmente. Todos los hechos truculentos, los asesinatos y sobre todo cuando involucran sectas, pues es algo como muy atractivo, ¿no? Y sí que es verdad que mucha gente va ahí para esas cosas. Personalmente, yo ya lo comenté, a mí no me gusta mucho investigar en cosas truculentas como asesinatos o muertes violentas o no es de mi interés, ¿no? Entonces, tampoco es un tema que me provoque saber cómo murió una persona o lo mal que lo pasó, no. Pero me gusta mucho la historia en sí, el background que tiene, todo lo que es el pueblo. Que me recordó un poco, por ejemplo, la iglesia me recordó a la que hay en Belchite. No sé si alguno habéis visitado la ciudad de Belchite. Esa sí es impresionante porque es la ciudad que queda de la ruina de la guerra, ¿vale? Que mi familia... mis abuelos estuvieron presentes en los momentos del bombardeo de Belchite, para que os hagáis una idea, imaginaos el tema. Y ahí es más impresionante todavía porque, claro, ves toda la destrucción del pueblo, ves las ruinas de bombas, es impresionante, tiene un ambiente increíble. Pero bueno, todos estos pueblos ruinosos, sobre todo, a mí la sensación que me dan es... como de ver un poquito de historia, ¿no? Es lo mismo que me pasa cuando voy a algún monumento, cuando voy a alguna villa romana o algo así, como que al tocar la roca, como al estar en el sitio en sí, pues puedes
rememorar una traza de la historia, una traza de un momento que ya ha desaparecido para siempre. Yo creo que para mí eso es lo más atractivo. Claro, es que Alma tiene poderes. Al tocar la roca y los lugares, ella puede ver el pasado. O sea, es capaz de rebobinar con el giratiempo y ver los sucesos que han pasado y los hechos y actos que han acontecido en ese lugar. Oye, pues, Es un don. fuera bromas, pero ese poder para mí sería chetísimo. Lo he pensado muchísimas veces, justo ese poder, tocar algo y poder ver una escena del pasado de ese algo. A mí me parecería increíble, de hecho me encantaría tener ese poder. Me lo pasaría Serías la mejor detective. genial, o sea, lo pasaría genial. Así que no lo tengo, pero me gustaría. Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Dani? No, que al final lo que estaba diciendo Alma, sí que es verdad que nosotros no fuimos en plan allí para investigar nada, ni de asesinatos, ni de sectas, todo esto era historia que nos iba contando una manía, que nos puso mucho en contexto de todo lo que había por allí, de todo lo que había ocurrido, de lo que se decía que se veía, pero en ningún momento nuestra intención fue ir a contactar con la persona asesinada, o sea, no nos hubiese aportado nada, rememorar lo que esa persona vivió, lo que nos iba a contar seguramente iba a ser desagradable, le iba a molestar. Es necesario ir a acudir a un espíritu o contactar con él para hacerle recordar esos momentos que seguro que agradables no fueron. Al final nosotros íbamos allí a ver el pueblo, nos lo explicaba todo de una manera. Yo tenía muchas ganas de llegar. La verdad que cuando llegué no me dio la sensación de que fuese nada turbio, o sea, no me sentí nada incómodo, no sentí negatividad en el ambiente, o sea, a pesar de cosas que han ocurrido ahí, de sectas, de asesinatos para nada sentí que fuese un lugar hostil y yo estuve bastante cómodo y yo debo decir que me gustó mucho. Al final todo lo que son ruinas es atractivo, tiene su encanto las ruinas. Aunque para rollo tenebroso, yo creo que si hubiese sido que la edificación hubiese estado más completa y con restos de cosas de la vivienda, que todavía se notase que allí había habido signos de vida más recientes, pues yo que sé, muebles medio rotos, que hubiese un punto, eso sí que me daría mucho más mal rollo. Por ejemplo, Alma nos comentaba de un sitio que había juguetes de niños donde ella vive y demás. Eso sí que da más mal rollo, que todavía veas que allí había habido civilización reciente y que está todo mucho más reciente, no solo ruinas. En las ruinas es otras sensaciones que me transmiten a mí. Sí, además que estuvimos tanto dentro de la iglesia como en la parte de atrás en su cementerio y bueno, vimos varias casas, todas derruidas, bueno, sobre todo el techo. Las paredes aguantan, por sorpresa parece ser. Pero sí, a ver, a pesar de ser de noche, yo también estuve bastante a gusto, no sentí nada extraño, más que una sensación aquí en el cogote, que se me ponían los pelos de punta. Pero bueno, eso puede ser cualquier otra energía. Bueno, mientras estuvimos allí, aparte de investigar un poco, ver restos de alguna hoguera que parecía que alguien hizo por ahí, pues también hicimos un par de ouijas, un par o tres de sesiones de ouija. Y también tenemos grabaciones, Daniel sobre todo grabó bastante rato todo lo que era la investigación del pueblo. Y después con mi móvil Ona Manía estuvo grabando las sesiones de Ouija, así que nos queda también un poco por investigar esas grabaciones, a ver si hay alguna psicofonía o algún orbe o alguna cosita que no hayamos podido detectar in situ allí, ¿no? En directo, en vivo. Uh-huh. El cementerio, yo por lo que tengo entendido es del sitio al que fuisteis a investigar, le llaman el lugar del cementerio de las tumbas vacías. ¿Eso qué pasa? ¿Que alguien empezó a saquear tumbas? A ver, que esta práctica tampoco es una práctica que yo creo que se ha dado en muchos pueblos. En momentos de escasez, los ladrones pues cogían y profanaban las tumbas y robaban el ajuar del muerto o del fallecido.
Entonces, pero parece ser que este sitio tiene este nombre. ¿Algún motivo en particular? Lo que era el cementerio, yo no sé si tenía parte de tumbas excavadas y pudiera ser que las tumbas excavadas sigan ahí y las lápidas hayan sido removidas. Pero la parte que se veía más claramente eran nichos construidos. Entonces, lo que sí era verdad es que los nichos estaban todos vacíos, se podía ver el hueco, ahí no quedaba ningún ataúd, no quedaba nadie. Había velas, eso sí, como dice Onomanía, de gente que todavía probablemente, pues algún familiar suyo, algún ancestro o lo que sea, pues fue enterrado ahí, todavía hará algún tipo de ceremonia, o alguien que viene a honrar a los muertos, aunque sus cuerpos ya no estén ahí, sus restos. Sobre lo del robo, no lo sé. Aquí dice Onomanía, por ejemplo, que se rumorea que había robo de huesos. Volvemos al tema de los rituales. Si había algún tipo de secta operando en la zona, pudiera ser que se diera. Pero lo más normal es que al estar realmente la zona ruinosa, las tumbas o hayan sido removidas y echadas a una fosa común, como por cierto suele pasar en todos los cementerios, no sé si lo sabéis, en el momento en el que se deja de pagar, lo que son los féretros acaban en una fosa común, o los han cambiado o movido de sitio si queda algún familiar o queda algún descendiente que todavía cuide de los restos mortales de las personas que allí hubieran. Eso ya no lo sé. Luego, mira, me hace gracia porque, claro, has mencionado pues eso, tu pueblo, o sea, perdón, tu pueblo, el otro pueblo al que has ido a visitar que se llama Belchite, ¿no? Ese pueblo también tiene su propia leyenda, ¿verdad? Y entonces, claro, como has ido a visitarlo, pues, ¿por qué no nos cuentas la leyenda negra que rumorea el lugar? Bueno, leyenda negra no es ninguna leyenda, es claramente los bombardeos que sufrió durante la Guerra Civil, básicamente. Yo recuerdo que mi abuelo cuando vivía, yo era muy niña todavía cuando vivía él era muy mayor. Pero sí recordaré siempre una cosa que nos contaba, que decía que en Belchite corría la sangre, corrían ríos de sangre, para que os imaginéis la masacre que fue aquella. Entonces, todo lo que es el pueblo de Belchite, que en aquel entonces era un pueblo bastante próspero, bastante, digamos, cosmopolita, más que el de mis abuelos, que el de mis abuelos no era ese, era uno contiguo, pero era más normal. Este era, como dentro de los pueblos, el más importante de la zona. Fue devastado. Tanto lo que quedan de edificios los ves rotos por medio, ves cómo cayeron las bombas, ves las techumbres derruidas. Es que claramente es un pueblo que murió en la guerra, por así decirlo. Entonces, claro, a partir de ahí, leyenda negra ninguna, simplemente que ahí murió mucha gente, víctima pues de la estupidez humana, como siempre, en nuestras guerras. Y a partir de entonces, pues como volvemos a hablar, a la gente le va mucho el morbo. Entonces sí que hay mucha gente que ha ido ahí a buscar psicofonías, a tratar de contactar, a buscar... Es que yo no creo que los muertos estén en ese lugar personalmente. O sea, es que ese tipo de cosas yo no las comparto. Pese a que me gusta todo lo paranormal, lo truculento produce rechazo, ¿no? Yo cuando he ido a Belchite lo que sí he notado es un profundo respeto. Un respeto por la memoria histórica que ahí yace. Y si veis fotos de Belchite lo vais a ver. Es increíble. Y no solo eso, tiene una red de túneles subterráneos increíble, que se decía que pues por ahí se habían escondido, habían podido escapar, etcétera. Y están. Yo me he asomado a alguno de ellos y es impresionante de ver. Desde luego es una visita, ahora la han cerrado, ahora ya no es tan... Porque claro, había mucha gente que iba y destrozaba. Entonces ahora ya es con ticket, tú tienes que entrar, hasta donde yo sé, hace tiempo que no voy. Y las cosas han cambiado un poco, pero también porque la gente pues no tenía ningún tipo de cuidado. Belchite es muy impresionante. Yo, si podéis visitarlo, os lo recomiendo. Más de Belchite hay un montón de... Ya no de historias, sino de investigaciones. Por ejemplo, Pedro Amorós, ya sabemos que tal. Entre otros tantos que lo hacen bastante profesional. Y hay algunas psicofonías de ese sitio que esos propios investigadores reconocen que son bastante impresionantes. Una es la del bombardero, que se escucha un avión bombardero sobrevolar el cielo y dejar caer la bomba.
O sea, se escucha como la bomba va cayendo, el típico ¡uii! Entonces, hay psicofonías que son bastante fuertes. Son ecos. Luego Fíjate que sí. eso es más que nada un eco de la historia, ¿no? O sea, eso ya no es ni ¿qué es la psicofonía? Es un eco de la historia, ha captado un momento, fija, es como una fotografía, pero captada a un nivel, como lo llamaríamos, energético, ¿no? Me parece increíble. Sí. Es que al final, Sí. que no solo, o sea, las psicofonías, yo pensaba que era pues eso, que están intentando comunicarse contigo y a través de las ondas puedes llegar a captar alguna de las cosas, pero una frase de alguien que te está hablando, aunque sea desde otra dimensión y la captes, te está hablando en ese momento. Escuchar el bombardeo ocurrió, que ya no es de una persona, sino es un objeto, o el conjunto de objetos, la bomba, el avión, todo, ya es otro nivel, ¿eh? Bueno, no, Iker Jiménez también, como también otro gran experto, también por supuesto ha ido ahí, también dicen que captó psicofonías sobre, pues bueno, bombardeos, gritos, gente pidiendo auxilio. Y entonces, pues bueno, estos temas, pues bueno, no voy a seguir mucho más porque como dice Alma, no les gustan, entonces mejor no A ver, me repetimos parecen demasiado. interesantes. A mí me parecen interesantes y ver las investigaciones de la gente que se dedica a ello también me parece interesante. Hacerlo yo no. Yo, por ejemplo, no iría a Belchite a hacer una ouija. No iría, por respeto, ¿sabes? No sé si me explico. Ujú. La gente lo haga y saque cosas y me parece interesante de ver. Para mí la investigación paranormal va por otro sitio, pero eso ya es algo personal mío, ¿vale? Igualmente me gusta ver las cosas que hace Iker Jiménez, las que hace Pedro Amorós, eso es algo personal ya. No, vale. Está bien. Y una pregunta también para ti, Alma. ¿Estos túneles subterráneos no conectarán con la ciudad de Urunguyu, de la que estuvimos hablando el otro día? Está un poquito lejos, ¿eh? Bueno, no se sabe. Bueno, oye, estuvimos hablando de que era una ciudad bajo tierra y que en su momento no era nada, no nos debíamos de extrañar que antaño, pues estos túneles conectaran con otros núcleos urbanos. Pues bueno, oye, ¿y por qué no? Tendría que ser Un túnel conecta a otro y ya sabes. Es que tendría que ser túneles muy, muy profundos que traspasan el mar todo el Mediterráneo, ¿vale? Todo el océano y llegan hasta la península de Anatolia. O sea, ¿os imagináis cómo puede ser eso? O sea, yo no creo que sea practicable vivir en algo tan profundo a nivel de fisiología humana, no sé. No, Necesitarías pero el eso carro recorría en de Europa. Gringotts, el carro de Gringotts para viajar de un lado para otro. Bueno, luego hay otra psicofonía también ahí en Belchite. Hay otro que es de un cerrojo, o sea, de un arma, cómo la cargan, que se escucha el supongo que para defenderse o para disparar a los pobres que tengan delante, pero hay una psicofonía que se escucha cómo se carga un arma. Entonces, esa también, junto con la del avión, como dice Daniel, es una psicofonía de objetos, ya no es alguien hablando, entonces, no sé. Hay muchas cositas de ese estilo en ese sitio que son bastante impresionantes, la verdad. Que es que da que pensar, da que pensar porque en cierta manera echa por tierra todo lo que creemos sobre el tema de las psicofonías del otro lado y cosas así, porque realmente parecen como lo que he dicho, ecos del pasado, como si hubiera sido capaz de captar algo que sucedió y que se quedó impregnado en un lugar físico, como un momento en el tiempo impregnado en un lugar físico y que tú has podido captarlo. Entonces, ¿qué son las psicofonías? ¿Qué son lo que encuentras realmente? Ya no tiene por qué ser que un espectro te esté hablando, es que son ecos del pasado. Curioso. Pero ahí ya vamos a... Sí que es verdad que en psicofonías o incluso cuando haces Ouija para contactar con otras dimensiones, otros seres, te contestan a preguntas al momento. O sea, realmente estás hablando con alguien, no solo es un eco del pasado, porque puedes oír una frase aleatoria en una psicofonía que no tenga ningún sentido, que puede que fuese un eco del pasado, como lo del sonido. Entonces, ya no es una cosa o la otra, es que se juntan las dos. Puedes captar un eco del pasado o estar hablando con alguien en el presente. Sí. Entonces, es muy raro.
Por eso te digo que aquí ya entra en juego incluso el concepto de multidimensionalidad, en el sentido de que puede que estemos captando ecos de otras dimensiones superpuestas a la nuestra. ¿No os lo habéis parado a pensar? Puede que sea algo así. A ver, repite eso. O sea, que estamos captando realidades de mundos paralelos, ¿has dicho? Por ejemplo, pudiera ser. Hay una teoría de los extraterrestres que dicen que es eso, que no es que vengan... Bueno, Namanía creo que lo explicó, que no es que vengan de fuera, sino que están aquí viviendo pero en otra realidad. Y entonces aparecen en nuestra realidad y por eso es lo que dicen que por lo que se estrellan también. Por lo que se estrellan, perdón. Los ovnis. Sí, esa era una de las teorías, sí. Al final, por lo decía, porque dice, es muy raro que recorran millones de kilómetros por el universo sin ningún problema para entrar en nuestro planeta se estoñen. Es como, a ver, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado en el último pasito? Le fallaron los frenos de mano y se pegó el piñazo. De hecho, esto no es una cosa que nos hemos inventado ahora. A ver, la física cuántica ya dice que existe una multidimensionalidad infinita. Entonces, hay un número infinito de dimensiones. Ni siquiera ella la puede... Los físicos cuánticos no pueden explicar la física cuántica, solo que realmente funciona, pero no por qué funciona. Entonces, no es algo nuevo. Y si nos vamos, por ejemplo, al cine, si os recordáis la película de Indiana Jones y la calavera de cristal, los extraterrestres no son extraterrestres del mundo exterior, son extraterrestres de otro plano. Son multidimensionales. No sé si os acordáis de ese detalle. O sea, que realmente no es algo nuevo. Pues la verdad es que no. O sea, yo me acuerdo que... O sea, efectivamente me acuerdo de los extraterrestres, pero yo creía que... Es que joder, hace tiempo que la vi. Yo creía que efectivamente los extraterrestres provenían de otro planeta. O sea, que realmente esos extraterrestres están en la Tierra, pero en una realidad diferente a la que están Indiana Jones y el resto. Eso no lo especifican, pero sí que dicen que vienen de otra dimensión, no del espacio per se, sino puede ser del espacio, pero de otra dimensión. Pero es un ejemplo, para darte un ejemplo que es algo que tampoco nos lo estamos inventando ahora, es una de las teorías. No, sí, esto es un recurso utilizado. Que Ángel Salma en el chat nos da otra teoría. Puede ser que seamos gafes y por eso se estrellan. Damos mala suerte a los que vienen a visitarnos, pobrecicos, ¿no? Yo creo que si somos un planeta laboratorio, yo me imagino a los que están arriba mirándonos, experimentando con nosotros, vamos a soltarles una nave, vamos a estrellarles a ver cómo reaccionan a ver cómo se vuelven locos al ver una nave estrellarse, vamos a tirársela, a ver qué hacen. La típica que ya no quieren y que es más caro repararla que hacer una nueva, ¿no? Esta se la tiramos ahí a ver qué pasa. Tírasela y a ver cómo reaccionan estos, a ver cómo se vuelven de locos ahí con las manos levantadas gritando ¡ah! ¡Nos atacan! Bueno, o pegarnos entre ellos porque la quieren. En junio hay uno de los días de junio, no me acuerdo cuál era, es Día de los Extraterrestres o Día de los del OVNI, o sea que tiene tela marinera. Bueno, según las últimas informaciones que dieron de lo de la conferencia aquella que hicieron en Estados Unidos, siguiendo ese hilo, ha habido muchas más personalidades que han hablado y una de ellas dice que ya no solo Estados Unidos, entre otros pocos países, han recuperado ovnis, sino que han habido ovnis que los han dejado aparcaditos, o sea, enteros, bien, ahí para que los cogieran. O sea, se los han dejado enteros. No estrellados, no. Aparcadito y aquí está, quédatelo. Dice que... A ver cuántos eran, no recuerdo bien. Creo que por lo menos 3 o 4 habían recuperado así. Nuevecitos. Pues eso, para ver cómo reaccionábamos, o se quedó sin batería y dijo, yo no llamo al de la grúa para que venga hasta aquí. Hombre, es que para mover ese aparato, ya te digo yo, puede costar... Si para mover ya un coche, pues un ovni ya ni te cuento. Pero fíjate tu alma, que cuando estabas empezando a hablar de la física cuántica, por un momento pensé que ibas a explicar la ley de Planck, que se explica en el Endgame. Y dije, por fin voy a entender los viajes del tiempo. Vamos a entender los viajes del tiempo, pero por el microuniverso. ¿Eso te lo sabes, Alma? ¿Puedes alumbrarnos o puedes aportar datos aquí?
Siento, pero no. Yo tiraría por mi teoría del tiempo y fin. Ahí tienes todas las respuestas que quieras. Víctor y su viaje en el tiempo, podemos llamar el libro. Que, por cierto, está escribiendo un libro sobre ello y algún día verá la luz, ¿a que sí? Algún día. Eso espero. ¿Eh? Todos entenderemos ya entonces todo lo referente al tiempo y sus viajes quedarán explicados gracias a Víctor. Y bien, como vemos que este tema se nos va a alargar bastante, vamos a dividir este episodio en 2 partes. Así que vamos a dejar este primero por aquí. Y nada, os emplazamos al siguiente, que va a ser el seguido de este. El próximo martes lo tendréis ahí. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana en nuestro Twitch. El canal es saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que nos comentéis cositas. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, y tenemos el link directo en el chat del Twitch. Después el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El de Jaime es @j_barón_grau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como Saga Galdin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Gracias una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Chao, chao. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, muchas gracias por haber estado ahí y ya sabéis, a seguir investigando.